Bien, vamos a seguir hablando de Cuba, el lugar donde yo crecí, cómo era Cuba en ese tiempo. Cuba era un país de una gran riqueza extraordinaria. Una isla, una isla con una tierra feraz, fértil, de distintos tipos de tierra, mm, distintos tipos de granos de tierra había desde, o hay, desde tierras blancas hasta tierras negras, tierras amarillas, pardas, blancuzas, eh, tierras rojas. Y esa variedad de tierra no solamente daba una riqueza en la agricultura, sino también que era buena para encontrar en las capas de tierra de Cuba ayuda para cualquier cosa que uno quisiera. Voy a hablarles de un uso que se le daba a un tipo de tierra. Por ejemplo, esto se hacía mucho en, en Cuba. Yo no sé desde cuándo se hacía, pero esto se hacía desde que Cuba fue colonizada. Algunos encontraron la forma de poder hacer esto. Las construcciones que se hacían, y así se hicieron muchas casas en muchas ciudades. Muchas ciudades de Cuba se construyeron de esta manera. Se ponían mm, una, como un esqueleto, como se hace un armazón de madera. A esa madera se cubría con ramas, con madera más finita, y a eso se le ponía hierba, se cubría de hierba. Y con la tierra se hacía una especie de barro, un barro y agua, se hacía un fango, un lodo, y esos lodos se lo tiraban a ese armazón de madera, de ramas, y se iban cubriendo como cuando se hace una casa con bloque o con ladrillo o de piedra y se cubre con cemento y arena. Bueno, de la tierra se hacía esa mezcla y se iba cubriendo esa armazón que se había hecho y eso formaba una pared que parecía mampostería, con la ventaja que era una construcción con lo que podía hacerse una casa completa que tenía una durabilidad inmensa, era muy dura y también era algo que servía eh, como cuando se le pone un aislante a la casa, una insulación que impedía que entrara mucho frío o también mucho calor. Pero usted no podía distinguir después de la casa hecha de barro, con la madera o con las ramas y con la hierba que les he mencionado, y duraban. Todavía yo creo que en Cuba hay muchas casas que son hechas así. Cientos de años duraba. Se preparaba y se le ponían techos de distintas maneras. Esa era parte de la riqueza de la tierra de Cuba. Voy a hablarle de otro tipo de construcción que se usaba, y creo que todavía se puede usar en la región de Oriente, región de Puerto Padre, de Holguín. Ahí hay una tierra que tiene un barro especial. Nosotros le llamábamos a eso cocoa o cocó. Son de distintos colores. Los hay parda, los hay más rosadas, los hay más amarillentas, los hay más blancos. Pero las construcciones que se hacían, voy a detallarle. Miren, se hacían cofres como cuando se va a construir con concreto las,
los cerramentos y las columnas de una casa de ladrillo o de placa que se pone eh, las cabillas y se pone un cerramento de madera y por ahí se le pone concreto. Bueno, así se hacen esos cofres, eh, esa madera que se ponía al ancho de lo que la pared iba a hacer, esos cofres de madera. Se hacía desde el cimiento que se iba a poner, se ponían piedras, unas piedras especiales que se llamaban piedras mocoreras, que tenían muchos hoyos, una piedra muy porosa de distintos tamaños, y se iban colocando esas piedras en ese cofre de madera a la altura que el cofre tenía, se iba poniendo esas piedras, se iban colocando una a una, y entonces se hacía una mezcla de arena con el cocó, y era igual que una mezcla que se hacía con el cemento y la arena. Todo ese cofre que estaba lleno de esas piedras se rellenaba con esa mezcla de coco y se dejaba secar. Cuando se secaba, quedaba dura como una pared que se repella y queda lisa. Así quedaba, se iba subiendo el cofre de madera y así se hacía toda la casa, las paredes de afuera, las divisiones de la casa, todo se hacía con eso hasta la altura que se le iba a dar a la casa. Todo era piedra, coco, arena, se podía usar la cal también y así se iba haciendo la construcción de la casa. Después se le hacían los encofrados para poner en lo que iba a ser de techo y quedaban tan fuertes que algunas casas se podían hacer eh, el techo de concreto, como las casas que se hacen de mampostería que tienen un techo de concreto, así se podía hacer. En esa construcción, a medida que se iba levantando, se ponían los tubos por donde iba a ir la electricidad o se preparaba para los desagües, pero lo que menciono esto es la riqueza que Cuba tenía y que todavía debe tener, porque los suelos de Cuba son los mismos, ahí están, y las piedras son las mismas del lugar, y así se hacían casas diferentes en distintos lugares. Las casas de adobe se hacían en toda Cuba. Eran casas hechas de barro. Tan buena era la tierra de Cuba, las rocas de Cuba, que los españoles cuando vinieron hicieron fortalezas. En Cuba hay varias fortalezas, como el Morro, como la Cabaña, en toda Cuba hicieron fortalezas los españoles que tienen cientos de años y todo lo hacían con la tierra de Cuba, con las piedras de Cuba, con lo que está, se hacían y se levantaban esas construcciones que servían para proteger en guerras con los piratas o con cualquier invasión que hubiera, aguantaban cañonazos y a través de esos tiempos todavía esas construcciones están hechas en Cuba y están firmes. Menciono la tierra para hablar de esto en la construcción. Después voy a seguir hablando de la tierra, que otros usos se le daban en Cuba. Digo se le daban porque yo no sé si ahora se le está dando, pero yo mismo he hecho construcciones con el suelo de Cuba, de las tierras de Cuba, buenas para todas estas cosas. Y aclaro que en esas tierras también se puede hacer vegetal, también se puede sembrar porque son tierras fértiles. Pero es la riqueza de la isla de Cuba en su suelo, en su mismo suelo, en sus mismas piedras
en su reino mineral. Es un lugar rico, rico en abundancia. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de la tierra, pero vamos a seguir hablando de esto.